Bienvenidos a este canal con su amigo Vampiro. Los túneles de Irapuato. Empezamos con la presidencia municipal, año de 1890. Aún era parte del Colegio de las Enseñanzas y se puede apreciar el hoy patio como un jardín central que ocupa todo el actual espacio y unas fuentes que adornaban el mismo. Para dar agua a ese jardín y vida a las fuentes, se creó un sistema de cisternas. Sin embargo, se considera que solo se usaba una de ellas para este fin, y la otra como bodega de alimentos de las madres que administraban ese colegio. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta otros rasgos. Todos los templos antiguos tenían catacumbas y muchos aún las conservan. El Hospitalito, como actualmente lo conocemos, se terminó de construir en 1733 y la Soledad inició su construcción en 1763. Al construirse la plaza de los fundadores hacia 1985, se encontró un túnel que conectaba de la parte del Hospitalito a la zona de arcos de la actual plaza de los fundadores. En dicha plaza hubo dos hallazgos que confundieron y a la vez comprobaron que es mucho lo que hay en ese lugar. Los fosos del jamás concluido Teatro de la Comedia quedaron inclusos bajo la extinta Josef Ortiz, y la bóveda donde hoy está la fuente a desnivel de la plaza. Sin embargo, también existe aún un túnel que conecta el Hospitalito con la Soledad y por ende con alguna parte del piso de la actual presidencia. La segunda parte indudablemente inicia en el Hospitalito por ser la construcción más antigua de nuestra ciudad. Tal como lo conocemos, inició su construcción en 1713 y se culminó en 1733. En la primera parte se habló de su conexión hacia la Soledad y la presidencia. Su seguimiento nos lleva a las calles de Guillermo Prieto y 5 de Febrero y Allende. Se supone que alguna vez el túnel partía de la sacristía del Hospitalito y atravesaba la calle actual de Revolución. Debemos recordar que esta calle como tal existió hasta 1966 y llegaba a la casona que actualmente ocupa la escuela primaria Melchor Ocampo. Seguía su trayecto a espaldas de esta casona y conectaba con la casona que actualmente es habitada por la primaria Benito Juárez y finalmente a la parte inferior de la casa del Inquisidor, hoy Museo de la Ciudad de Irapuato. Este túnel debe de estar bloqueado, si no, desde las obras de 1966 que dieron origen a la calle Revolución. Si la administración de Mario Turrent, cuando se instaló un sistema de drenaje de gran escala por la misma calle de Revolución, muchos de estos túneles fueron rehabilitados durante las diversas guerras del siglo XIX. Y en fechas recientes, durante la Revolución y Guerra Cristera, muchos se usaron en esta época que tanto cristeros como militares los utilizaban tanto para tráfico de armas como lugares de tortura. Algunos afirman que hay una ampliación del túnel 5 de Febrero y Allende hasta la casa que ocupa actualmente la CTM, y que en la época cristera era el cuartel militar que tenía bajo su cargo del general José Amarillas. Para presenciar la magnitud de la distancia entre los edificios con probables túneles, debemos usar esta foto aérea. Nuevamente el eje central vuelve a ser la presidencia. Primeramente debemos ubicar al centro de la fotografía la presidencia y el templo de la Soledad. Ya una vez ubicados, observa el jardín Hidalgo o principal y los templos de San Buenaventura.
Tercera Orden y el convento de San Francisco de Asís y sus anexos, donde los arcos del ex convento y la troje, donde hoy se construye el actual teatro. Ahora dejamos de verlos como edificios independientes, porque en su origen, desde la actual plaza de los fundadores, que era los huertos del colegio de la enseñanza, presidencia, hasta el auditorio Benito Juárez, era todo parte de un mismo complejo de edificios, huertos y jardines, todos construidos entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, al igual que todos los templos de aquella época, construidos con catacumbas y pasajes para interconectarse entre sí. Los túneles y subterráneos del ex convento y de la troje, destruidos desde 1956, cuando se construyó la primera preparatoria oficial en ese sitio, y los de la troje se tapizaron al empezar a construir el auditorio Benito Juárez en 1959. Sin embargo, las construcciones que interconectaban los templos franciscanos con los edificios de la Presidencia y la Soledad aún existen, al decir de muchos. No olvidar los resquebrajamientos en los pisos del convento, Presidencia y la Soledad. No son acumulación de gases, son reacomodos de la tierra en los huecos de los túneles. Un poco más arriba, en la foto de este complejo de la actual Presidencia, se ven otros dos templos contiguos, la actual Catedral y San José, igualmente con catacumbas e interconectados, y originalmente existía un tercer edificio en el complejo de templos, un edificio en la actual calle de Revolución, donde hoy hasta un estacionamiento, y que al demolerse las construcciones en los años 80 para dar pie a ese estacionamiento, se veían claramente a simple vista los túneles tapiados con direcciones a los templos de San José y la Catedral, y a su vez de Catedral al Hospitalito, cerrando el circuito iniciado desde la primera parte de este tema. En la cuarta parte, los otros túneles, los particulares usados desde la Revolución y Guerra Cristera. Ya hemos tocado el tema de los túneles, que por construcciones y tiempos existen aún algunos completos o tapiados entre diferentes templos, edificios hoy públicos y casas particulares. Algunos siguen en existencia, otros ya no, pero existen otros túneles, unos que se construyeron extensivamente entre la época revolucionaria, la Guerra Cristera y aún durante la década de los 30 y 40, cuando algunas de las organizaciones religiosas creían o prevenían una segunda Guerra Cristera. El más famoso de los túneles encontrados es el del sótano de lo que en su tiempo fue la farmacia San Miguel, en pleno centro histórico. Se dice que tiene ramificaciones hacia la calle de Hidalgo, 20 de noviembre, Matamoros, 16 de septiembre, y hasta la calzada Insurgentes y el templo de Guadalupe del Puente. Estos son, sin embargo, otros túneles dedicados a protegerse de la barbarie ocurridas en 1912 y 1916, cuando tropas zapatistas tomaron por asalto la ciudad y la saquearon. Pero eso es otra historia. Y posteriormente, durante la Guerra Cristera, hasta 3 cuarteles militares se establecieron en Irapuato. Paralelamente, los grupos cristeros hacían crecer la red de túneles para protegerlos y acopiar armas. No hace mucho, en una casa de la calzada Insurgentes, vimos cómo eran sacadas de un jardín cajas con mausares, armas largas usadas en la primera parte del siglo XX. Debemos recordar que la Revolución Cristera fue prácticamente aniquilada desde esta ciudad de Irapuato. ¿Verdad o mito? En gran parte, verdad.
existen todavía algunos, otros ya tapiados por autoridades de diferentes épocas, iglesias y particulares. Otros santos no son tan antiguos como creemos, son debido a los conflictos armados del siglo pasado. ¿Qué se debe de mover para abrirlos? Quizá demasiado, por ello, muy probablemente nadie lo ha hecho hasta ahora. Yo soy tu amigo vampiro y te invito a que te suscribas a este canal, me dejes tu comentario y tu like y no olvides activar la campanita para cada vez que suba un video te llegue notificaciones. Nos vemos, hasta la próxima. Vamos a entrar. Si quieres yo me voy a... Pero vamos a pegar para la ¿Se siente un calor? Tremendo. Hemos llegado hasta el final. No, aún no. No sigue, ¿verdad? Vamos a dar la ratita. Vamos a adentrar rápidamente. Como que se siente una energía más. Hay que regresar porque Vamos a ver. Huevos, me da miedo. encontramos una salida, al parecer. Sí, vamos a regresar. Vengan. Vamos. Vamos con la cabeza. Corta el video. No. Vámonos. Ay, está muy frío. Tradiciones y leyendas de Irapuato. Los túneles. En 2012, luego de mucho insistirle, Silviano Rivera Uribe concedió una entrevista con el tema de los túneles. Hace 9 años, decía, nos quedamos a centímetros de recorrer uno de los túneles que había en el restaurante, la entonces llamada Mesa Roja, hoy Zapatería Destroyer. Pero Ernesto González se acobardó y no quiso que siguiéramos adelante por temor a que nos fuera a pasar algo. Poco después mandó tapiar esa entrada y ya no se supo nada, pero de que estaba. Era de paredes de piedra bola de río, pegada con argamasa, tenía unos grilletes en la pared
y se veía profundo, oscuro. Los túneles en Irapuato se han convertido en tabú. Se dice que sí existen por diferentes puntos, pero por más esfuerzos y estudios que se han hecho, no se encuentran los susodichos y gente interesada en el tema. Asegura que en la administración del Chato Fernando Díaz Durán se realizó un programa completo de regeneración de la red de drenaje del centro histórico. Y si realmente existieron los pasajes subterráneos, con esas acciones fueron destruidos por completo. Con esa idea nos quedamos hasta hace días que fue posible platicar con don Carlos Rivera Borja, quien con voz firme, con palabras llenas de toda seguridad, expresó: sí existen los túneles. Yo te puedo llevar a donde está uno de ellos. Yo lo recorrí, como unos 10-15 metros, pero le quedan muchos metros por delante. Yo sé dónde está. Es más, asegura don Carlos, el túnel encontrado en la Mesa Roja corre al parejo del Portal Libertad. Está en forma de L. Un ramal apunta en dirección de la escalera del estacionamiento subterráneo. Ahí está, se lo aseguro. Hace 9 años, Silviano Rivera Uribe mostraba como un preciado tesoro un mapa del centro histórico de Irapuato fechado en 1816, en donde con líneas punteadas en rojo está marcado el trayecto que siguen los túneles partiendo de la presidencia municipal, con ramales, lo mismo hacia el Hospitalito que al Templo de la Soledad. Otra línea marca hacia el hoy Museo de la Ciudad y luego otro ramal hacia el convento y la Tercera Orden y finalmente hacia San José. Por esfuerzos no ha quedado. Estudios profundos no han dado ningún resultado hasta hoy día. Pero don Carlos Rivera dice claramente: sí existen, yo sé dónde está uno de ellos. Es más, en el Museo de la Ciudad está otro que cruza la calle y termina en el interior de una escuela y sigue hasta una casa de Guillermo Prieto. Pero se requiere un estudio más serio, más a fondo. Pero puedo asegurar que la entrada está por el sótano. Se han encontrado bajo tierra otras construcciones, como un enorme aljibe en el patio de Presidencia Municipal o una enorme alacena también subterránea en Fundadores, que se sabe era utilizada para conservar los alimentos de las monjas del Colegio de la Enseñanza, pero distan mucho de ser túneles. El túnel del convento. El error es que piensan que está debajo del templo. Ahí son catacumbas, donde guardan restos óseos. Sí semejan túneles, tienen pasadizos en forma de laberinto como si fueran calles. Si hubo algo, debió estar en lo que era el convento franciscano que fue derrumbado y quedó ya sepultado. Solo existe la leyenda, dice el entrevistado. Carlos Rivera lo puede firmar o asegurar ante notario dónde se encuentra ese túnel, pero se requiere el permiso oficial porque de intentar abrir ese pasadizo subterráneo, trastocaría, afectaría varias construcciones y monumentos y es cosa de valorarlo, ver los pros y los contras. Pero yo, siendo muy pequeño y con la curiosidad de un infante, recorrí 10-15 metros. Ahí está, quizás enterrado, pero ahí está. El día que quiera, lo llevo y le digo por dónde se entra. Lo cierto es que el mito de los túneles sigue vigente y se asegura que sí existen. Suena interesante, muy interesante.